Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de Yalan. Vamos a sumergirnos en el momento exacto, la declaración de amor de Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir que, según se rumorea y según la percepción de muchos, lo cambió todo para ellos, no solo en su relación sino también en la química que vemos en pantalla. Prepárense para un análisis profundo, un viaje emocional y, por supuesto, muchas dosis de romance. Y antes de que nos adentremos en esta historia fascinante, si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido súper interesante cada semana, lleno de noticias, análisis y los temas que más les apasionan. Ahora sí, vamos directo al grano. El título lo dice todo, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir, la declaración de amor que lo cambió todo. ¿A qué nos referimos con lo cambió todo? Pues bien, para quienes siguen de cerca la serie turca Yalan, saben que la conexión entre Seyran y Ferit es el corazón palpitante de la historia. Y esa conexión, esa chispa, esa intensidad que vemos en cada escena, ha llevado a muchos a preguntarse si lo que ocurre en pantalla es solo actuación, o si hay algo mucho más profundo detrás de cámaras. Durante mucho tiempo los rumores sobre su relación fueron una constante. Las especulaciones volaban, los fans se dividían entre los que creían y los que dudaban. Sin embargo, hubo un punto de inflexión, un momento que muchos señalan como el catalizador, la declaración de amor, quizás no en un sentido formal y público, pero sí en un gesto, una palabra, una actitud que pareció solidificar lo que estaban haciendo entre Afra y Mert. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Recordemos que al principio, ambos actores eran muy reservados sobre su vida personal. El éxito masivo de Yalan los catapultó a la fama internacional, y con ello vinieron las miradas escrutadoras. Si bien ambos son profesionales consumados y han hablado sobre la importancia de la química actoral, las señales no verbales, los gestos de apoyo mutuo, las miradas cómplices fuera del set, empezaron a ser cada vez más evidentes para los fans más observadores. Entonces, ¿cuál fue esa declaración de amor? Para muchos el momento clave no fue un anuncio oficial, sino una serie de interacciones públicas y privadas que juntas pintaron un cuadro muy claro. Hablamos de entrevistas donde uno defendía al otro ante la prensa, de apariciones juntos en eventos donde la cercanía era innegable, de publicaciones en redes sociales que iban más allá de la amistad. Pero si tuviéramos que elegir un momento que resonó con fuerza, fue cuando uno de ellos, en un contexto íntimo pero que eventualmente se hizo público, expresó públicamente sus sentimientos o al menos sus intenciones. Piensen en las entrevistas post-temporada, o en algún momento de descanso entre grabaciones. A menudo los actores se abren un poco más y fue allí donde, según muchos, se escuchó la frase, o se vio el gesto que confirmó las sospechas. Imaginemos una entrevista, quizás durante una pausa, donde Mert, con esa mirada característica que tanto gusta, habla sobre la importancia de Afra en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que ha tocado su corazón. O quizás Afra, en un tono más reflexivo, comparte cómo Mert ha traído una luz especial a su día a día. Lo que hizo que este momento fuera tan crucial, lo que hizo que lo cambiara todo, es como pareció liberar a ambos de la presión de las especulaciones y les permitió vivir su relación de una forma más abierta y al mismo tiempo, consolidar la magia que proyectaban en la serie. La audiencia, que ya estaba profundamente invertida en la historia de Seyran y Ferit, vio en esa declaración una confirmación de que el amor que veían en pantalla tenía raíces reales. Y esto a su vez alimentó aún más la pasión de los fans, haciendo que la serie se volviera aún más popular. La declaración, sea cual sea el contexto exacto y las palabras precisas que la conformaron, tuvo un efecto dominó. En primer lugar, para ellos mismos. Les permitió abrazar lo que sentían sin la necesidad de esconderse. Les dio la libertad de ser ellos mismos, de mostrarse el uno al otro de una manera más auténtica, lo que inevitablemente se traduce en una conexión más profunda y genuina. En segundo lugar, y esto es fascinante, tuvo un impacto directo en su trabajo. Cuando dos personas comparten un vínculo real y profundo, esa energía se irradia. La química entre Afra y Mert, que ya era buena, se volvió eléctrica. Las escenas de amor, de conflicto, de ternura adquirieron una capa adicional de autenticidad.
Los espectadores podían sentirlo. Podían ver en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocaban, una verdad que iba más allá de las líneas del guión. Esto es lo que eleva una actuación de buena a excepcional. Pensemos en las escenas icónicas de Yalan. Después de esta declaración, ¿no sienten que cada mirada entre Seyran y Ferit tiene un peso diferente? ¿Que cada roce, cada abrazo, está cargado de una emotividad que antes solo se insinuaba? Es como si la valla entre la actuación y la vida real se hubiera difuminado, creando una experiencia de visualización mucho más inmersiva y apasionada para el público. Además, esta apertura también pudo haber influido en la forma en que manejaban la presión mediática. Al ser más abiertos, quizás sintieron que tenían menos que ocultar, lo que les permitió responder a las preguntas de la prensa con más honestidad y, por lo tanto, disipar gran parte de la especulación que antes los rodeaba. Y no olvidemos el efecto en los fans. La confirmación o la fuerte indicación de que su amor era real fue un bálsamo para muchos. Los ipuars, las teorías, las esperanzas, todo se canalizó en una celebración de su relación. Esto generó una lealtad aún mayor hacia la pareja, tanto en su vida real como en sus personajes. Los fans se volvieron aún más protectores, más apasionados, y eso se reflejó en los índices de audiencia y en la viralidad de la serie en redes sociales. Hay momentos específicos en entrevistas donde se les ha preguntado directamente sobre su relación. Y las respuestas, antes evasivas, comenzaron a tener un matiz diferente. Quizás no fue una confesión de amor apasionada frente a miles de personas, sino más bien una conversación privada, o una serie de comentarios en entrevistas donde uno empezaba a referirse al otro de una manera que sugería más que amistad. Por ejemplo, si Mert empezaba a decir cosas como Afra es una persona increíble, admiro mucho su talento y su fuerza, y Afra respondía de manera similar, se creaba un patrón. Lo que hizo que este momento fuera tan transformador es que validó las esperanzas y las intuiciones de los fans. Muchos creían en su amor, y esta declaración les dio la confirmación que necesitaban. Fue como si les dijeran, sí, lo que ven, lo que sienten, es real. Y eso para los seguidores de una historia de amor, es la mayor recompensa. También es importante destacar que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo. Las relaciones nacen en el set, la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y a veces, la presión de mantenerlo todo en secreto puede ser agotadora. Cuando llega un momento de apertura, un momento de declaración, es como si se liberara una energía que beneficia a todos, a la pareja, a su trabajo y a su audiencia. Para recapitular un poco, hemos hablado de cómo la aparente declaración de amor entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir no fue solo un evento romántico, sino un punto de inflexión que tuvo un impacto significativo en varios frentes. Vimos cómo fortaleció su vínculo personal, cómo potenció su química en pantalla, elevando la calidad de sus actuaciones y la conexión con su público. También abordamos cómo esta apertura ayudó a gestionar las expectativas y la curiosidad de los medios y, sobre todo, cómo la validación de su relación real encantó y unió aún más a su base de fans. Entonces, ¿cuál es la conclusión principal? Que el amor, cuando es genuino, tiene el poder de transformar. Y en el caso de Afra y Mert, ese amor manifestado en un momento clave, no solo cambió su historia personal, sino que también inyectó una dosis de magia real a la aclamada serie Yalan, creando un fenómeno que cautivó a millones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia detrás de cámaras de Afra y Mert. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen ustedes que hubo un momento específico que lo cambió todo? ¿Qué escenas de Seyran y Ferit son sus favoritas y sienten que reflejan esta conexión especial? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.